Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a hacer un repaso por los conceptos y las categorías más importantes para que ustedes tengan en cuenta de cara al segundo parcial. Ven que son bastantes menos textos, así que nada, vamos con lo más importante. Si tienen alguna duda o lo que fuere, como siempre se comunican con nosotros vía campus o vía mails, a cualquiera de los tres correos. Primero, eh, el texto de Raymond Williams. Raymond Williams, la hegemonía. Ahí el concepto más importante que tenemos obviamente es la hegemonía. Vamos a ver cuál es la diferencia entre dominio y hegemonía, cuáles son las características, de qué va la definición, algún ejemplo de hegemonía y de contrahegemonía. Ustedes saben que el concepto de hegemonía es un concepto clave para nosotros, es el articulador de toda la materia y es el que explica un poco el cambio de postura, ¿no?, de las diferentes corrientes. El concepto de hegemonía es el articulador porque explica cuál es el viraje que se hace y cuáles son las diferencias que se hacen entre los textos de la primera, la segunda y la tercera unidad con respecto a la unidad 4, ¿no? Que ahí vemos estudios culturales británicos y estudios culturales latinoamericanos. Eh, Eso es lo más importante del primer capítulo de Raymond Williams. Después voy viendo el machete así no me olvido de nada. Dominante, residual y emergente es el segundo texto que vemos de este autor. Acá es importante que sepan diferenciar lo residual con respecto a lo arcaico y bueno, después lo emergente y lo dominante. Que sepan dar ejemplos, ¿no? Que sepan dar ejemplos. Como siempre decimos a lo largo digamos, de toda la materia, en la medida que ustedes tengan la capacidad y tengan la chance de poder justificar bien los ejemplos, bien contextualizados y demás, eh, casi que no hay ejemplos que estén bien o estén mal. La carga moral la dejamos a un lado si ustedes tienen la capacidad de poder justificar de una manera adecuada y correcta. Utilicen algunos de los que vimos en clase o si no, creen nuevos, ¿no?, como pasó durante el primer parcial. Después vamos al segundo autor que vemos de estudios culturales británicos, que es Stuart Hall. Stuart Hall, lo más importante es que bueno, sepan explicar de qué va ese proceso de codificar y decodificar. Las críticas que realiza el autor al modelo lineal de Jacobson, de Roman Jacobson, las ventajas del esquema de Hall, cuáles son las ventajas que tiene. Ustedes acuérdense: producción, circulación, distribución barra consumo y reproducción. Van a tener que saber explicarlo y dar algún ejemplo, ¿no? Nosotros dimos algunos ejemplos en relación a la producción audiovisual. Bueno, creen algún ejemplo en relación a cualquier medio que a ustedes se les ocurra y, digamos, y va a estar bien. Eh, También se les puede preguntar alguna cosa que tenga que ver a lo que explicamos después, al patrón de lecturas preferentes, que se explicó hasta, digamos, hacia el final. Y bueno, eso que tenía que ver, ¿no?, con lo denotativo y lo connotativo. eh, de qué manera se guía digamos, el actor que codifica puede guiar la lectura y la resignificación. Es por eso que también para entender Stuart Hall también es necesario entender el concepto previo de Raymond Williams de hegemonía. Eh, y como desde el marxismo, son autores marxistas, critican el determinismo que tenía la teoría marxista y la contribución a la economía política. Luego vamos a ver los dos textos de Jesús Martín Barbero. Los dos textos de Jesús Martín Barbero, ahí hay algunos conceptos que son fundamentales. Obviamente el concepto de mediaciones, qué quiere decir ese pasaje de los medios a las mediaciones. Tienen que poder definirlo bien. Después vamos a ver cuál es la importancia, ¿no?, de ese desencuentro entre teoría y método, entre teoría y, digamos, y situación, el concepto de mapa nocturno, la importancia del barrio como espacio de socialización, que ustedes sepan hablar de lo popular y lo masivo, cuál es el abordaje de lo popular y lo masivo que tiene este autor. Eh, ¿Qué más? Bueno, la importancia del barrio, esto es fundamental. Eh, ¿Cómo se modifica el lugar? Fíjense que ustedes en las primeras unidades lo que veíamos era un receptor pasivo. Bueno, en esta unidad 4 damos una vuelta, ¿no?, de 360 y en qué manera
los aportes de Jesús Martín Barbero, pero también de los autores de estudios culturales británicos, ayudan a ver a la comunicación como un proceso y ayudan a revitalizar el lugar del receptor. Un receptor que ya deja de ser pasivo, que es un receptor activo y que hace básicamente modificar nuestra concepción del proceso de comunicación. Esta revitalización del lugar del receptor modifica toda nuestra manera de poder pensar en la comunicación. Em, ¿Qué más? Después, bueno, la importancia del redescubrimiento, ¿no?, de lo popular, esto que les decía antes, lo popular a través de lo masivo, mapa nocturno también. Y después vemos, obviamente, el otro texto de Jesús Martín Barbero, que es complementario de la experiencia del relato. Y ahí en la experiencia del relato lo que vemos y que ustedes deben recordar de cara al parcial son las influencias que tuvo el autor, Paulo Freire y Gramsci, eh, cómo es que se va conformando sus características y de dónde va tomando los conceptos. Acuérdense de dónde viene el asunto con Paul Ricoeur y todo lo que explicó Lou. Eh, Después una nueva revitalización del concepto, ¿no?, de mediaciones, ahí lo explica distinto, y puede ser complementario a la primera definición que vemos de los medios a las mediaciones. Em, ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, esto que implica, ¿no?, pensar a la comunicación desde la cultura. Nosotros vemos que en las dos primeras unidades vemos a la comunicación a través de la importancia de los medios. Bueno, acá tenemos otras implicancias, ¿no? A partir de Jesús Martín Barbero, pero también a partir de estudios culturales británicos, comenzamos a ver dos cosas: la comunicación como proceso y además la comunicación desde la perspectiva cultural. Es decir, no solo pensamos en la comunicación a partir de los medios, es una mirada menos instrumental y es una mirada mucho más amplia que tiene mucho más que ver con el modo en que se constituyen las relaciones de comunicación y las relaciones de poder en nuestra Latinoamérica. Entonces es fundamental pensarla en este sentido. Bueno, no sé si ya lo dije, pero por la duda repito, el tema del escalofrío epistemológico, el ejemplo del escalofrío epistemológico y ese episodio en el cine, ¿no?, que marca tanto el derrotero epistemológico y comunicacional de Jesús Martín Barbero y sus colegas académicos. Y después vamos hacia la unidad 5, ahí tenemos tres textos. Tenemos el de Manuel Castells, el de Ford y el de Leo Murolo. La unidad 5 tiene que ver, es una unidad de cierre en que nosotros nos preocupamos por ver las formas de la comunicación y las nuevas teorías que van surgiendo en la época más contemporánea. El texto de Aníbal Faure es más descriptivo. También en parte se traza algún paralelismo con el escalofrío epistemológico, ¿no?, que nosotros vemos. Lo que ve Aníbal Faure cuenta una experiencia muy personal, y lo que ve es que la comunicación está cambiando, y si la comunicación cambia, tienen que cambiar las herramientas con las cuales se piensan los procesos comunicacionales en este nuevo siglo. Nosotros les podemos pedir que ustedes cuenten esa anécdota y cómo es que dispara nuevas reflexiones desde el campo comunicacional. Después el texto de Manuel Castells. Fundamentalmente vamos a ver el proceso de comunicación a autocomunicación de masas, ese proceso en que no solo decimos, acá damos una vuelta de tuerca, no solo decimos, como se decía en los estudios culturales británicos y estudios culturales latinoamericanos, que los actores son activos y tienen la capacidad de resignificar, y que los consumos en cualquier caso son activos, sino también vamos a ver receptores, entre comillas, decodificadores, entre comillas, que tienen la posibilidad de producir sus mensajes, ¿no? Entonces me parece que es fundamental ver las relaciones, cómo se tejen las relaciones de comunicación y poder a la luz de esta nueva categoría de Manuel Castells. Y después, por último, vamos a ver el texto de Leo Murolo, La posverdad es mentira, y vamos a ver las diferencias entre fake news y posverdad, y también vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Leo Murolo hace
hace toda una clasificación de fake news, de títulos falsos que luego se desmienten en la nota, títulos falsos con notas falsas, títulos falsos con notas inexistentes. Les vamos a pedir que hagan esta caracterización, que la definan y que encuentren algunos ejemplos. Esta unidad es una unidad de cierre que a nosotros, como les decía, nos sirve justamente para eso, como frutilla del postre, para articular absolutamente todos los cañones y poner bien la mira hacia dónde queremos ir. Es la unidad en que intentamos encontrarle sentido a toda la reflexión conceptual que venimos haciendo desde la unidad 1 con Alcier Argumeda. Así que bueno, este es el repaso, estos son los conceptos más importantes, como siempre les decimos. El repaso y el punteo es un encuentro, digamos, es una producción de mensaje que tiene que ver con la orientación. Es decir, nosotros hacemos una orientación, podemos tomar algunas cosas que no estén en este punteo de apenas 10 minutos. Ustedes tienen que recuperar lo que se dijo en las clases, recuperar lo que ustedes analizaron en los trabajos prácticos y también recuperar y releer todos los textos, ¿no? No se va a tomar nada que no hayamos visto en la clase, pero sí se puede tomar alguna cosa que yo me haya olvidado digamos, en este repaso. Así que nada, cualquier duda tienen ahí para consultarme, como dije al comienzo, el campus y también el correo. Espero que estén bien y nada, estudien.